Hola, soy María y y os quería hablar de la huelga que hubo ayer, día 8 de noviembre. Comentaros que para mí fue un caos total. Viendo la televisión yo no salí de casa, quedé en casa con los niños que no hubo colegio, otra vez más los niños quedaron sin colegio. Pero bueno, desde la televisión se veía el caos que había en Barcelona, en Gerona, las carreteras cortadas y bueno, un poco locura. Considero que, como he dicho otras veces, las huelgas hay que hacerlas, bueno, se tienen que hacer para reclamar lo que uno crea conveniente. Yo no estoy partidaria de ellas, pero entre ello lo que conlleva que ayer hubo un montón de parones, ya te digo, en Barcelona en lo que es la Renfe, en el AVE, en Gerona igual, las carreteras cortadas, gente que tenía que ir a hospitales que no pudieron. Y bueno, comentar un poco que fue un poco desbarajuste. También las noticias dijeron que por la tarde, bueno, que a última hora del día, fue el valor que hubo bueno, el cómputo, digamos, de valor a la hora de la luz que se gastó y demás, que fue hasta más, que la gente consumió. Es decir, que la parada fue, entre comillas, un poco, pues, molesta para aquellos que realmente no quieren hacer la huelga, ¿no? Porque si realmente se quisiese hacer un parón total, se pararía todo y no fue así. Luego a repetir que las huelgas no, en ese sentido no llegan a nada y un día más sin colegio, un día más sin clases y un día bastante crudo, mucha gente que no pudo ir a hospitales, necesitaba tratamientos. Me pareció un poco exagerado el día de ayer, sobre todo los chavales ahí en medio de la vía. Bueno, ya vuelvo a decir que la gente tiene que tener libertad para hacer las huelgas, pero también para no hacerlas. Es decir, si quieres ir a trabajar, te vas a trabajar y que te dejen también trabajar. Bueno, es lo que pienso. Hasta otra.